Pasando a otros temas, el año pasado eligieron a varios diputados que tienen abierto un proceso de antejuicio. ¿Qué pasa en estos casos? Aquí en Hechos le respondemos esa pregunta. A una semana de la toma de posesión del nuevo gobierno, varios diputados electos y reelectos tienen asuntos pendientes con la justicia. Sin embargo, ellos de igual manera asumirán su curul. Pues hay dos tipos de diputados, aquellos que lograron la reelección, pero que tienen procesos de antejuicio pendientes. Y estos pues van a perder el derecho al momento en que entreguen el cargo el 14 de enero. Y van a estar pues a disposición para que el proceso que ya se inició continúe y los operadores, en este caso del sistema de justicia, pues le den trámite a los procesos. Pero ¿qué pasa con los diputados como Edgar Justino Valle, que es el diputado electo y tiene una solicitud de antejuicio en su contra? Esta solicitud también la tiene que conocer la Corte Suprema de Justicia. Esta tiene que determinar si instala la comisión, en este caso el juez pesquisidor, para que conozca el proceso. Este tiene que presentar el informe que lo conoce la Corte Suprema, y la Corte Suprema de Justicia es quien determina si le da lugar o no a la solicitud presentada por el Ministerio Público. Hasta el momento, 16 diputados no asumirán su cargo por orden del Tribunal Supremo Electoral, ya que tienen procesos de antejuicio en su contra, en su mayoría por corrupción. Michelle Aguirre, Azteca Noticias. Más adelante en Hechos le contamos cuánto le costó a Héctor Trujillo salir de prisión, una millonaria fianza. Los detalles aquí. Y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral publicaron dos acuerdos que detallan la decisión de revertir la juramentación de los congresistas Hugo Fernando García Godiel y Óscar Antonio Aldana Azurdia. Ellos hubieran sustituido a Óscar Armando Escrivá Morales y a Delia Bach, luego de que a ambos se les negara que se le adjudique el cargo por no ser idóneos para estar en el Congreso. El argumento del TSE es que aún se está a la espera de la resolución definitiva de la Corte de Constitucionalidad, que los habrían parado provisionalmente, por lo que tampoco les van a devolver a Escrivá ni a Bach los cargos. El expediente del diputado electo vinculado a las masacres y desapariciones durante el conflicto armado interno, Edgar Ovalle, ya fue enviado a la Corte Suprema de Justicia. Allí serán los magistrados que decidan quién será el juez pesquisidor de este caso, también si se le debe o no retirar la inmunidad para que la investigación en su contra proceda y se determine si hubo participación de su parte en los hechos que se le señalan. Y la ODA considera que los casos por los capturados a varios militares ayer retirados deben ser juzgados por los delitos de lesa humanidad y no por ideologías. Semanas atrás se cuestionaba si el Ministerio Público o bien la CICIG podrían evaluar a los colaboradores más cercanos o bien quienes conformarían el gabinete del presidente electo Jimmy Morales, pero la respuesta vino de una forma inesperada para el partido FCN. El ente investigador ha solicitado retirarle la inmunidad a uno de sus diputados electos en medio de las capturas de militares retirados por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado. Según el director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, es importante que a partir de ello se considere que este tipo de casos que han llegado a los tribunales de justicia se dividen en políticos e ideológicos. Aquí no hay ninguna postura ideológica, aquí lo que se busca simple y sencillamente es el acceso a la justicia, que personas que sufrieron gravemente durante la guerra pues finalmente puedan conocer quiénes fueron los responsables de tantos hechos atroces que ofendieron gravemente a la humanidad. Esperamos nosotros de que, como este caso, se puedan conocer muchos más. Recordemos de que durante el conflicto armado interno se cometieron más de 700 masacres, con un 94% de responsabilidad del Estado de Guatemala, un 3% de responsabilidad de la guerrilla y un 4% sin identificar ninguna responsabilidad. Además, de acuerdo con Rodenas, el hecho de que Morales ni ha iniciado su mandato como tal podría significarle problemas a futuro en la gobernabilidad. Sin embargo, fueron antes, lo que lo ha dejado fuera de algún tipo de compromiso político. Por lo pronto, solo deberá evitar la injerencia de poderes. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, considera que este es un paso adelante en el cumplimiento de los numerosos convenios internacionales a los que está suscrito el Estado guatemalteco. Son delitos de lesa humanidad y que no gozan específicamente de una prescripción. Estos delitos son imprescriptibles, por lo cual sea en este año, o sea el próximo año,
o dentro de 5 años o dentro de 20 años, Guatemala debe de juzgar y sancionar e investigar a estas graves violaciones a sus derechos humanos, porque son delitos, efectivamente, delitos de trascendencia internacional. Sandy Pineda, Azteca Noticias. El Grupo de Apoyo Mutuo vuelve a pronunciarse en torno al avance en los casos de desaparecidos durante el conflicto armado interno y la captura de estos 18 militares. Asegurando que la justicia debe continuar y que los hallazgos fueron un gran avance para el resarcimiento de las víctimas del conflicto armado, los familiares de los desaparecidos junto al Grupo de Apoyo Mutuo GAM se pronunciaron. No hay consideraciones técnicas que puedan negar la existencia de la comisión de estos delitos de lesa humanidad. Ahí hay personas que fueron víctimas de tortura, hay personas que fueron desaparecidas forzadamente, que durante muchos años se negó que el ejército estuviera involucrado. Según este grupo, no hay manera de negar que las víctimas encontradas fueron torturadas por las condiciones en las que se encontraron las osamentas. Las más de 550 osamentas, 106 personas estaban vendadas de los ojos, amarradas y además tenían señales de haber sido decapitadas con machete. Más de 200 de estas osamentas, debido a las investigaciones que se desarrollaron también, tienen ubicados restos de bala en el cráneo. Esto quiere decir de que fueron ultimados y además tienen el llamado tiro de gracia. Y esas no son ninguna tradiciones, ni tampoco podemos decir de que es una costumbre de los guatemaltecos. En su momento también se rumoraba que los cuerpos podrían haber sido víctimas del terremoto. Sin embargo, los familiares aseguran que esto no fue así. Michelle Aguirre, Azteca Noticias. Pero vea bien, hay opiniones encontradas. Las agresiones verbales entre quienes están a favor y en contra de estas capturas continuaron en este día. Vea nada más. Hoy en día, Mario Polanco vive del resarcimiento y está estafando a miles de guatemaltecos porque simple y sencillamente él no tiene una profesión para vivir. Él necesita hacer este tipo de circos para poder tener más financiamiento y Guatemala no se da cuenta que ese hombre lo único que está haciendo es terminar de sangrar las arcas que los políticos corruptos han dejado. Dice una hija de un militar contra el representante de una organización que se dedica al resarcimiento de los familiares de las víctimas del conflicto armado, luego de que varios militares fueran capturados y vinculados a al menos 500 desapariciones forzadas ocurridas durante el conflicto armado en Cobán, Alta Verapaz, y a estos señalamientos, Polanco respondió. Yo creo que reaccionando con el hígado, sin entender esa historia de terror que se vivió, hay que recordar que hubo miles de muertos que fueron provocados por ellos en algún momento. Y yo creo que entendiendo esa situación, la molestia que les causa, yo creo que se puede entender que den este tipo de declaraciones sin fundamento. Según Polanco, la captura de estos militares retirados fue un avance para la justicia y para los familiares de los desaparecidos, ya que, según él, lleva varias décadas tras estos militares intentando que se haga justicia por estas masacres ocurridas, no solo en este departamento, sino también en el resto del país. Michelle Aguirre, Azteca Noticias. Usted lo recordará, son imágenes de 2015, cuando la Plaza de la Constitución fue escenario de diversas manifestaciones de guatemaltecos inconformes con el sistema, sobre todo con el gobierno fallido de Otto Pérez Molina y del Partido Patriota. Sin embargo, el próximo sábado 9 de enero este será ocupado por los hijos y amigos de los oficiales del Ejército de Guatemala que han convocado desde las 13 horas a un recorrido que va a comenzar en la 9ª Avenida y 2ª Calle de la Colonia Lourdes, en la zona 16. Allí partirá hasta la zona 1. Esta marcha, bajo el criterio de una judicialización de militares para solidarizarse con sus padres, hermanos y amigos castrenses ante las recientes capturas. Se va a ver de todo allá en la Plaza de la Constitución.